Hola, estamos conversando con Alejandro Jenkins, que es profesor de física en la Universidad de Costa Rica. Y Alejandro, en la Universidad Francisco Marroquín hay un pasaje subterráneo que se llama el pasaje de la evolución. Y su propósito es invitar a meditar sobre la evolución biológica y la evolución social. ¿Cuál es la relación entre ambas perspectivas de la evolución? Sí, es una pregunta realmente muy interesante. Yo estoy aquí en este momento porque me fui invitado a un coloquio de Liberty Fund sobre, creo que el título del coloquio es La libertad y el Estado de Derecho en el pensamiento de Hayek y de Oakeshott. Hayek, el conocido economista y filósofo social austriaco, Michael Oakeshott, un historiador y politólogo inglés. Y bueno, esto me dio la oportunidad, entre las lecturas, una serie de lecturas del libro Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, que yo ya conocía, desde hace años me había interesado un poco por la obra de Hayek, me ha dado la oportunidad de revisitarlos. Y una de las cosas que a Hayek le interesaba mucho era precisamente eso, era precisamente la relación, digamos, que hay entre el concepto de evolución, podríamos decir, cultural o tal vez social, y la evolución biológica. Incluso ahora recordé un pasaje interesante donde Hayek dice que el concepto de evolución es anterior, en lo que en aquel entonces se hubieran llamado ciencias morales, a las ciencias biológicas, que incluso él dice, creo que es una aseveración tal vez un poco controversial, no sé si todo el mundo estaría de acuerdo, pero que más bien Darwin fue influido por la concepción anterior a él de evolución cultural que había, por ejemplo, en David Hume y otra serie de estudiosos, digamos, de lo que en aquel entonces llamaban ciencias morales. Esta es una pregunta realmente muy interesante y yo creo que en esto hay mucho, todavía queda mucho trabajo por hacer. Bueno, la razón por la que esto le interesaba tanto a Hayek, él estaba muy interesado en entender lo que él llama órdenes espontáneos. Entonces, órdenes que son consecuencia de las acciones humanas, pero que no son diseñados conscientemente por nadie. Bueno, lógicamente tenemos una analogía a esto en la teoría biológica de la evolución. Antiguamente se pensaba que la complejidad, digamos, de los organismos necesariamente tenía que reflejar un diseño consciente de una inteligencia superior. Pues a partir de Darwin sabemos que hay otra posibilidad, que esa sofisticación, esa complejidad, ese orden, digamos, de los seres biológicos, ¿nace de qué? Nace de dos cosas. Para que haya evolución biológica tiene que haber variabilidad y tiene que haber algún criterio de selección, digamos. Entonces, la variabilidad en la biología es básicamente aleatoria, y el criterio de selección es que las variaciones que promuevan que un organismo sobreviva y se reproduzca, lógicamente, simplemente por la lógica más sencilla del mundo, son las que van a estar en la siguiente generación, mientras que aquellas que no, la gran mayoría de ellas, van a desaparecer, porque quienes tienen esa variación no sobreviven o no logran heredar esa variación a una generación subsiguiente. Claro, lo que a mí me interesa es que esto claramente hay una analogía, pero también hay distinciones importantes que hacer a la hora de tratar de pensar en este tipo de cosas ya en el ámbito humano o cultural o del pensamiento. Por un lado, porque hoy evidentemente la variación no es aleatoria, y por otro, digamos, nadie pretende que la sociedad cambie simplemente por lo que el azar dicte que le va a pasar al Código Civil, y después si la variación del Código Civil lo mejora. Hay ideas detrás, hay Exactamente, filosofía detrás. este tipo de las actividades a las que vengo tienen que ver con eso, tiene que haber un razonamiento, un pensamiento, y nos gustaría entender un poco, digamos, de en qué dirección queremos experimentar, pero también queremos tener una orientación racional en qué clase de experimentos intentar. Y lo otro que también yo creo que es interesante es el criterio de selección. Y yo creo que tal vez eso es algo que yo siento que Hayek tal vez no llega a cerrar en una forma que me resulte, por lo menos a mí, totalmente satisfactoria, que es lo que finalmente selecciona un orden social superior, digamos. Y una parte, simplemente la supervivencia. Sabemos que sociedades con esquemas muy equivocados
desaparecen. Bueno, por ejemplo, el sistema comunista desapareció, probablemente porque tenía fallas demasiado severas en cuanto a... Vemos, por ejemplo, gente escapando en balsas de Cuba a Miami, pero no vemos gente escapando en balsas de Miami a Cuba, bueno, por ponerlo. Exactamente, sí. Hay una diferencia evidente en eso, en que, por ejemplo, incluso en sociedades tradicionales, donde no necesariamente se acepten los valores que están detrás de una sociedad, digamos, liberal, occidental, de libre mercado, las personas aún así siguen queriendo tener los beneficios materiales que ven que otras personas tienen. Entonces, aunque yo no me suscriba tal vez a la filosofía política occidental, yo quisiera poder tener una refrigeradora en mi casa, por ejemplo, una cosa así. O como dices, vemos que los cubanos huyen a Estados Unidos, pero es muy inusual que ver un estadounidense huyendo a... Pero por otro lado, sabemos que la historia no es... en biología no hay otro criterio. En biología lo que sobrevive y logra reproducirse es lo que es exitoso. Incluso no sobreponemos sobre eso ninguna otra evaluación. Vemos lo que evoluciona es lo que ha ganado, digamos, en esa carrera. En sociedades es más complicado y vemos que la historia no avanza, digamos, de una forma, por lo menos para mí, necesariamente satisfactoria hacia la dirección, incluso hacia la dirección que Hayek hubiera identificado como la más deseable, hacia una sociedad de Estado de Derecho, de leyes generales, estables, conocidas, donde las personas puedan cada una de ellas desarrollar un plan de vida de acuerdo al conocimiento que tengan, en coordinación con otras personas. Vemos, bueno, se han hecho avances, pero también hay retrocesos. Y pensando históricamente, bueno, pues Hayek, por ejemplo, también se remonta, tiene un gran interés por la historia de las ideas políticas, pensando, por ejemplo, en Atenas, en Atenas, en la Atenas clásica, como la cuna, digamos, mucho de la civilización occidental y mucho del pensamiento que él identificará después como liberal. Atenas, de hecho, fue derrotada por Esparta, que era una sociedad prácticamente totalitaria, e incluso después en la cultura clásica griega, fue sustituida por casi 1000 años por la cultura bizantina griega medieval, que era pues, un estado básicamente muy autoritario, culturalmente mucho menos innovativo, productivo que la Grecia clásica. Entonces, hay esta duda. No es tan fácil como decir en biología que lo que sobrevive es lo que sobrevive, porque queremos otra cosa. Y bueno, en Hayek, ¿qué es lo que finalmente Hayek defiende? Hayek lo que defiende es que estemos abiertos a aprender, digamos, que la sociedad sea abierta, que por lo tanto reconozca que en este momento no tenemos las respuestas y que por lo tanto haya la posibilidad de experimentar, de aprender y de que lo que demuestre ser mejor reemplace a lo que tenemos ahora. Y yo lo que siento, tal vez en la dirección en la que quisiera terminar para redondear esta idea, es que lo que sí es fundamental, lo que yo siento que sí es fundamental en este ideal, digamos, hayekiano de la evolución cultural, es llegar a tener un orden social en donde no haya comodines. Un comodín en un juego de cartas es una carta que le gana a cualquier otra carta, ¿verdad? Entonces, en la gran mayor parte de los órdenes sociales que han existido históricamente, siempre hay alguien que puede detener la evolución o que puede detener la experimentación porque tiene una carta que le gana a cualquier otra carta. Entonces, esa persona, digamos, que ya sea el Estado, ya sea la autoridad religiosa, ya sea quien ostenta monopolios económicos suficientemente fuertes, puede detener lo que se está haciendo, lo que se está experimentando en otras áreas. Y eso es lo que finalmente evita que otras sociedades, que otros órdenes sociales evolucionen como quisiera Hayek que evolucionen. Yo lo que sí, digamos, el ideal, que creo que finalmente en la dirección en la que va, es llegar a tener realmente un orden en donde, como reconocemos que nadie tiene la respuesta final, nadie puede jugar esa carta de comodín que te termine el proceso, digamos, de aprendizaje, de evolución. Y eso es finalmente lo que llevaría a un orden que no es estático y que puede aprender, digamos, en donde el conocimiento es siempre, está consciente de sus propias limitaciones y es capaz de crecer y de avanzar. Alejandro, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.